Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un video más en el canal de Boe Snap. Hoy vamos a continuar con esa serie que comenzamos hace una semana más o menos, llamada Domina o Aprende a jugar con. Es una serie en donde estoy eligiendo alguna carta que principalmente, gracias a su forma de jugar, o a su habilidad o a su efecto, nos permita hacer un mazo prácticamente completo alrededor de la idea general de la carta, o al menos colocar la mitad de cartas que queramos en el mazo, ¿no? Gracias a su efecto. Ya lo hicimos con Lockjaw, ya lo hicimos con Darkhawk, ahora vamos a hacerlo con Thanos, The Mad Titan. ¿Por qué elegimos Thanos? Pues elegimos Thanos porque, como pueden ver, yo ya me tuve que comer la variante, ¿verdad? Pero Thanos está en la tienda, no en la tienda, en las Spotlight Cachés de esta semana. Si tú llegas a este video y Thanos volvió a aparecer en las Spotlights, si tú llegas a este video y compraste a Thanos con fichas porque alguien te dijo, oye, es un Big Bad, hay que comprarlo, este video es para ti. Vamos a procurar o vamos a tratar de mantener este video alrededor de los 20-25 minutos. Y lo que vamos a ir haciendo es ir explicando un poco cómo se arma un mazo de Thanos, cómo queremos jugar un mazo de Thanos, cuáles son sus ventajas. Entonces, Thanos es un Big Bad, así como Kang, Galactus, High Evolutionary. Esto significa, si tú obtienes a Thanos por primera vez o si tú lo has comprado con fichas, las cartas que son denominadas Big Bats son cartas que cuestan 6000 fichas, que son serie 5 o cartas de pool 5, y que gracias a este estatus de Big Bat no pretenden o no hay ningún anuncio al respecto de que en algún momento vayan a bajar de pool. Esto que significa, una vez cada tanto, algunas cartas de serie 5 se vuelven serie 4, otras de serie 4 se vuelven serie 3, pero en este caso particular, los Big Bats nunca bajan de serie. ¿Bajarán algún día? ¿Quién sabe? Pero se ha dicho que las cartas denominadas Big Bats es muy poco probable que en algún momento bajen, o sea, no hay planes de que bajen. Entonces siempre es una inversión segura comprarla por 6000 fichas. Siempre es una inversión segura sacarlo por fichas en alguna semana en donde aparezca junto con alguna carta nueva si tú no lo tienes. Entonces siempre recomendado. Ahora, Thanos tiene muchísimas fortalezas, hay muchas maneras de jugar Thanos. Voy a explicar las principales y las características que hacen a Thanos siempre una buena carta. Ya de aquí tú puedes ir decidiendo cómo armar el mazo. Si en algún momento, oye, ¿sabes qué? Armé un mazo después de ver tu video de Thanos, me gustó mucho, o oye, ¿qué más le puedo mover? Me falta esta carta. En los comentarios aquí abajito en YouTube los leo. Pueden ir al Discord, también está aquí en la caja de descripción. Etiquetarme en Twitter, todo lo que ustedes hacen, y encantado de la vida podemos ir adelante con eso. Ahora, Thanos lo que hace es que comienza en tu mano inicial y coloca las 6 gemas del infinito en tu mazo. Las gemas del infinito son 6 cartas, 5 de ellas de coste 1. La Mind Stone solía costar 1, ahora cuesta 2. No sé cuánto cueste en el momento en el que tú veas este video, pero ahora cuesta 2. Power Stone y Soul Stone. Han sido modificadas las gemas varias veces. Seguramente para cuando tú veas este video, si lo ves dentro de mucho tiempo, las hayan vuelto a modificar, no lo sé. Pero creo que en el estado actual está en un estado sólido. No creo que lo vayan a cambiar tanto. Lo que sí creo que va a permanecer, y lo que es importante notar en la idea de Thanos en general, es que es una carta que al agregar estas gemas, y que algunas de ellas, como la gema del espacio, la Mind Stone de cierta forma y la gema del alma, son gemas que al jugarlas roban cartas del mazo. Se ciclan, por decirlo de cierta forma. Es un término que solemos usar en Magic, ¿no? Ciclamos la carta y vamos a traer otra a la mano. Ocupan un espacio, sí, pero
tienen muchos efectos que suelen ser interesantes. Han cambiado con el tiempo, pero te voy a describir los que en este momento son precisos. Si en tu momento ves el video y han cambiado, toma en cuenta de cualquier forma lo que voy a decir. Gracias a que estas gemas cuestan 1 la gran mayoría, y que no creo que cambien demasiado con el tiempo, te permiten jugar un mazo de una forma diferente y de múltiples formas. Primero que nada, te da consistencia. Por eso muchas veces han dicho que cuando sale una carta nueva es una carta para Thanos siempre. ¿Por qué? Porque no importa que sea una carta de coste 6, 5, 4, 1, lo que sea, Thanos siempre va a tener, o la gran mayoría de las veces va a tener cosas que hacer en los primeros turnos, aunque tú no pongas cartas de coste bajo en el deck. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones, y uno de los pilares fundamentales de Thanos es jugar con Psylocke, ¿ok? ¿Por qué? Porque Psylocke es una carta que te da +1 de energía, ¿ok? En muchas ocasiones esto solía ser muy útil porque la gema verde solía dar una energía. Al revelarse ahora no da 1 de energía, sino que reduce el costo de Thanos en 1. Y como Thanos empieza en tu mano, pues técnicamente siempre va a ser mínimo unas 5 o 10, que no es realmente tan malo, ¿no? Tú querías esas 2 energías por cosas muy particulares. Supongamos que, bueno, ya que ahora la Time Stone no da la energía, Psylocke de cualquier manera es útil. Y te voy a explicar por qué. Como ya te he dicho, al tú tener las gemas en el mazo, puedes jugar con cartas de coste alto y los turnos bajos no vas a necesitar tener alguna carta en específico, porque las gemas van a estar ahí en la gran mayoría de las ocasiones para cubrir esos turnos tempranos, ¿ok? Espero haberme dado a entender. O sea, no importa que juegues con 1000 cartas de coste 5, que es lo normal en Thanos, algunas cartas de coste 6, varias, porque en el turno 1, turno 2, turno 3 vas a estar jugando gemas, ¿ok? Entonces normalmente la única carta de coste 2 que llevas en el mazo, o las pocas cartas de coste 2 que llevas en el mazo con Thanos, suele ser Jeff, Psylocke, y básicamente no mucho más, ¿no? Puedes hacerlo, pero básicamente no es tan necesario. Te vamos a hablar un poco de este caso de excepción. Pero Psylocke es importante. ¿Por qué? Porque con Psylocke, al tú poner a Psylocke en el mazo, ¿vale? El caso normal con Thanos, como te explicaba, es que juegues con varias cartas de coste alto porque los turnos bajos los cubren las gemas. Entonces, en muchas ocasiones, Thanos, en los principios del juego, se solía jugar con Dinosaurio. También se solía jugar con Valkyria, porque al tú llenar el tablero, al menos tener 3 gemas en una locación y jugar Valkyria, pues vas a hacer que esa locación gane, porque tú tienes más cartas que el oponente. Esto antes funcionaba con el efecto antiguo de la gema naranja, que le daba -1 a las cartas de enfrente. Ahorita no hace eso, pero sigue siendo una idea útil, porque pues si tú tienes más cartas que el oponente en esa locación, pues Valkyria te la va a ganar. Mismo caso con Claw, también se juega en la versión de Thanos continuo. Cartas de alto poder como el dinosaurio, como Ronan, suelen ser bastante útiles. Blink también se ha llegado a ver con Thanos, Legión, Sandman. Entonces, bueno, Visión básicamente. Visión es uno de sus pilares. Es uno de sus pilares fundamentales en muchos mazos de Thanos, ¿no? Y ahorita lo vamos a poder ver en los ejemplos que tenemos ya preparados, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner Visión. Vamos a poner... alguna otra carta podemos poner de coste 5 que sea buena. Con este mazo, por ejemplo. Vamos a poner el Dinosaurio, Claw, por ejemplo, que suele ser un clásico en los de Thanos continuos. Valkyria, Dinosaurio. En este caso que hay muchísimo Arishem, por ejemplo, podemos jugar Darkhawk. Es en el, te hablo de mi meta actual, ¿no? Pero tú puedes elegir las cartas de coste 5 que quieras. ¿Y por qué puedes jugar tan pesado el coste 5? ¿O por qué puedes jugar tan pesado el coste 6? Pues justamente por lo que te estoy explicando. Antes funcionaba con la gema verde, ahora solamente con Psylocke. Pero tú cubres los turnos tempranos con las gemas y los turnos altos pues con las cartas fuertes que estás metiendo en el mazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner Red Hulk, podemos poner Magneto, podemos poner Doom, por ejemplo, o alguna otra carta de coste 6 que te guste. Puedes poner a Lyot,
en el Thanos Continuous puedes poner Onslaught. Ahorita te voy a dar un ejemplo de cómo armarlo, ¿no? Blob es una cosa muy importante que no podemos ignorar. Pero en este ejemplo, por darles una explicación más gráfica, tenemos 3 cartas de coste 5, 3 cartas de coste 6. Y para un mazo normal esto sería extremadamente pesado. O sea, incluso podría animarme a poner otra carta de coste 5 sin mucho problema, ¿sabes? No sé, un Profesor X, por ejemplo, que es bastante común en algunos mazos de Thanos. A pesar de que ha cambiado mucho el Profesor, bueno, sigue teniendo sentido, ¿no? Y tú puedes jugar un mazo así con Thanos y no tienes problema alguno. ¿Por qué? Las gemas cubren los turnos tempranos, lo voy a repetir hasta que no se te olvide. Las gemas cubren los turnos tempranos y las cartas gordas pues cubren los turnos elevados. Porque llevamos a Psylocke, aunque hayan cambiado el efecto de la gema verde que antes daba una energía, llevar a Psylocke es útil porque a pesar de que tiene las gemas para cubrir los turnos tempranos, al tener muchas cartas de coste elevado es natural que robes un par de ellas. Y si en algún momento la gema no es tu mejor opción o no has robado las gemas, Psylocke te va a ayudar a acelerarte. Y entonces puedes jugar Psylocke en turno 3 y en turno 4 vas a tener 5 energías. Supongamos que puedes jugar Visión en turno 4, en turno 4, Darkhawk en el turno 5 y en el turno 6 cualquiera de las cartas de coste 6, por ejemplo. O incluso Thanos va a costar 5 si ya jugaste la gema verde que ahora le reduce 1 de coste a Thanos. Entonces haces Psylocke, una carta de coste 5, otra carta de coste 5 y terminas con una carta de coste 6. O incluso con las cartas de coste 6, Psylocke en turno 4, una carta de coste 6 en turno 5 y otra carta de coste 6 en turno 6. Y en muchas ocasiones esto suele ser suficiente para ganar una partida. Esa es la forma como natural de jugar Thanos. Por ejemplo, aquí yo tengo uno armado. Este fue el último que yo armé, que sí tiene cartas de coste bajo, pero pues porque Tena me parece una carta increíblemente buena. Y junto con las gemas es sencillo jugar siempre 2 cartas todos los turnos, ¿no? Porque juegas gema, o juegas en el turno 3 Gema y Jeff, o juegas en el turno 3 Ángela y Gema, o juegas en el turno 4 una carta de coste 3 y Gema. Entonces yo he probado esta versión, se las dejo en pantalla. Este es mi Good Card Thanos, el último que jugué a fecha de julio del 2024. No sé si en un futuro esto haya cambiado, pero en términos generales sigue explicando lo que te estaba diciendo hace un momento, ¿no? Si bien aquí tenemos muchas cartas de coste bajo y solo una carta de coste 5 y no tenemos a Psylocke, esto es por llevar a Tena. Sin embargo, sigue habiendo lo que te platicaba hace un momento en el otro deck. Muchas cartas de coste 6, ¿vale? Blob, Magneto, Red Hulk, ¿vale? Mockingbird, que hace unos días era una 5-9, ahora es una 6-10, no sé cuánto sea en el momento en el que tú ves este video, pero es otra carta fundamental que tengo que explicarte junto con Blob, ¿vale? Vamos a explicar primero a Blob. Blob es una carta súper importante y que creo que no puede faltar en tus mazos de Thanos. Si vas a jugar Thanos y no tienes Blob, puedes jugar Thanos en alguna otra versión, pero en términos generales siempre vas a querer tener a Blob. ¿Por qué? Porque Blob es el counter natural de Arishem. Corrijo. Voy a decirlo de nuevo. 3, 2, 1. Blob es el counter natural de Darkhawk, ¿ok? Y Darkhawk es el counter natural de Thanos. ¿Por qué? Porque Darkhawk gana más 2 por cada carta que tenga el oponente en el mazo. Y si tú estás jugando Thanos y agregaste las gemas, pues tu mazo va a ser más grande. Lo que hace que Darkhawk sea más grande. Razón por la que se juega contra Arishem, por la que se juega contra Thanos. Y para tú evitar que el Darkhawk enemigo te gane, si tú no tienes Shang-Chi, por ejemplo, es bajar a Blob y que Blob vaya a comerse todas las cartas que te queden en tu mazo o la gran mayoría, y entonces Darkhawk se haga más pequeño. En muchas ocasiones el oponente puede tener un Darkhawk en la mesa, sentirse confiado, pensar que tú no tienes el Shang-Chi, y un Blob de último turno que te vacíe el mazo hace que Darkhawk pierda automáticamente una línea la mayoría de las veces, ¿no? Entonces esa es la razón principal por la que Blob siempre tenemos que llevarlo en el mazo, y por eso, aunque no juegues en la idea que lleva Psylocke, que es en la gran mayoría de los casos,
de cualquier forma tienes que llevar varias cartas de coste 6. ¿Por qué? Porque aunque aquí no tengo cómo rampearme las cartas de coste 6 o cómo acelerarlas, y no tengo muchas cartas de coste 5, necesitas alimento para el blob. O sea que el blob, además de las gemas, pues se puede comer un Magneto, un Red Hulk, una Mockingbird, ¿no? Entonces esa es la razón de que siempre tienes que jugar, desde mi opinión, cuando menos 3 cartas de coste 6. Mínimo una tiene que ser blob. Explicación de Mockingbird y por qué es tan buena con Thanos. Y cuando salió, mucha gente dijo que la carta era para Thanos, cuando realmente no estaba pensada, creo así. Sino estaba pensada más que nada para un deck con los agentes de Shield, que te generan siempre cartas aleatorias a la mano. Bueno, en este caso particular, a Thanos le viene de maravilla, porque las gemas son cartas que no empezaron en tu mazo. Lo que hace Thanos es que empieza en tu mazo inicial y luego coloca al inicio del juego las gemas en tu mazo. Las gemas no empezaron ahí, Thanos las colocó al iniciar el juego. Entonces, si tú tienes 3 gemas en el campo, pues Mockingbird es una 3-10. Entonces sigue siendo formidable. Y antes costaba 5, entonces era una 2-9, ¿no? Porque era 5-9. Entonces, Mockingbird y Blob me parecen pilares fundamentales al momento de jugar con Thanos. El resto puedes tú decidirlo como quieras. En la gran mayoría de los casos, creo que la base fundamental de todos los vasos de Thanos, más allá de la idea de Psylocke, que es creo que pieza muy fuerte o muy clave, es básicamente esto. Thanos, Blob creo que tiene que ir sí o sí siempre para pelear contra los Darkhawks, que si no te van a ganar con cierta facilidad. Y mínimo, yo creo, 2 cartas más de coste 6. En total 3, ¿no? Puedes llevar una más, pero una menos no. Blob y mínimo 2 más. Puedes llevar 3, puedes llevar 4, sin contar a Thanos. ¿Ok? Entonces esto me parece pilar fundamental. Pueden ser las cartas que tú quieras, las cartas que tú tengas. Yo creo que acompañaría siempre con Mockingbird. Creo que este sería mi pilar o mi centro al momento de armar un mazo de Thanos, y de aquí puedes partir, ¿no? De pronto tienes alguna carta mejor que Red Hulk y en un futuro salió algo que es mucho mejor. O tal vez tú no tienes Red Hulk y quieres jugar alguna otra carta de coste 6 que a ti te guste, de preferencia de poder alto para que se lo pueda comer el Blob. Por eso, a pesar de que el líder o Doctor Doom son muy buenas cartas, de pronto prefieres llevar, no sé, tal vez un Alliot, por ejemplo, son 10 de poder. Llevar, por ejemplo, un Sasquatch, que tú lo puedas reducir en algún momento jugando 2 o 3 gemas en un turno junto con la Mockingbird. Podrías jugar, por ejemplo, el Scar. También hay una versión muy popular de Thanos con Scar, porque como juegas muchas cartas de poder elevado, de pronto en el último turno Thanos suele tener un Scar de coste 2, por ejemplo, de coste 4. Entonces hay opciones, tú decide, pero piensa que siempre es vamos a quitar el Magneto porque no es obligatorio. Pero pensemos que este es el centro, ¿no? El corazón del mazo de Thanos. Thanos, Blob y mínimo 2 cartas más de coste 6. Mockingbird, que puedes o no contarla como una de esas cartas de coste 6, pero como normalmente la vas a bajar al campo rápido por las gemas, prefiero tener un par de cartas más. ¿Okay? Ahora, más allá de esto, hay muchas formas o cosas que se pueden hacer con Thanos. Voy a dejar los espacios libres para írtelas explicando. Te voy a ir explicando 3 o 4 de los combos fundamentales que puedes hacer en diversos mazos, o cartas que puedes llevar sí o sí en Thanos. Un combo muy clásico en Thanos es el Killmonger Death. Es una versión muy particular de Thanos que se suele ver frecuentemente, porque como tú tienes las gemas, normalmente encuentras 1, 2, 3 gemas. La gema amarilla roba 2 gemas. En algún momento robó 2 cartas de coste 1, pero es básicamente lo mismo. Vas a tener muchos targets para Killmonger, ¿no? Entonces eso hace que tú puedas reducir el coste de la Death sin ser un mazo de destrucción per se.
Entonces eso es una idea clave que puedes jugar en algún momento si tienes estas dos cartas. Si no tienes al Red Hulk, no tienes al Blob, puedes tomar esta especie de combos o de formas para poder jugar con Thanos de manera efectiva. Por ejemplo, si tú llevas esto, de pronto también puedes llevar un HUD, por ejemplo. Y entonces tú bajas el HUD, te das el token del Demon a la mano, bajas 2-3 gemas, haces Killmonger. Y de pronto con eso ya la DET es una 4-12, 3-12. Y además tienes el demonio en la mano, porque obviamente no lo vas a bajar antes para matarlo con Killmonger, ¿no? Pero ahí ya tienes un buen combo, un combo bastante usual con Thanos, el Killmonger DET. Ahora, si en algún momento el meta tiene mucho Deadpool, Kitty Pryde, cartas Ant-Man, de pronto con los Shana Kazar, y tú quieres ser el que juegue Killmonger, puedes hacer eso y meter Death, y es una muy buena interacción. Otra interacción interesante que también se ve muchos, y es creo probablemente uno de los primeros grandes decks de Thanos, y creo que tiene mucho sentido, es el Thanos continuo. Es un clásico, siempre creo que funciona lo suficientemente bien como para llegar a infinito, y muchos de ustedes lo van a poder armar porque es de los menos complicados. Si se fijan, la gema del alma tiene un efecto continuo, la gema del poder tiene un efecto continuo. Entonces la gema del espacio tiene también un efecto continuo. Antes era un doble efecto al revelar, pero ahora tiene también una especie, es la gema del espacio, tiene también un efecto continuo, que nada impide a Thanos jugarse o mover en cualquier locación. Entonces 3 de las gemas tienen efectos continuos. Entonces tú puedes jugar Spectrum, por ejemplo, sin ningún problema, ya sea que juegues esta o que juegues la de Dan Hip, ¿verdad? Pero tú juegas Spectrum y con ese bonus que da Spectrum al momento de caer al campo, le das más 2 a tus cartas continuas. Entonces esto le da más 2 a 3 de las gemas. Y eso hace que esas gemas pasen a ser gemas que dan mucho poder por muy poca energía. Esta se vuelve una 1-3, esta se vuelve una 1-5 y esta se vuelve una 1-3. Además de que cuando baja roba una carta y vuelve a Thanos Jeff de cierta forma. Además de que cuando juegas todas las gemas, Thanos se vuelve 5-20. Y esto también roba una carta, ¿no? Y hace a Thanos indestructible. No le pueden hacer Shang-Chi. O no te lo pueden descartar con alguna carta, tipo, no sé, que tenga el oponente, Black Bolt, Silver Samurai, White Knight. White Knight, Moon Knight, siempre le digo White Knight, pero bueno, que alguna de esas cartas, si tú tengas pocas cartas en la mano y sea el target, esto también va a ser una muy buena carta, ¿no? Una 1-3 ya con Spectrum. Entonces, ¿qué haces con esto? Pues juegas cosas como esto, por ejemplo, juegas Cazar. Cazar es una carta que le da más 1 a las cartas de coste 1, entonces con esto le das más 1 a todas las piedras, excepto a la Mindstone, pero más 1 a todas las piedras. Cazar tiene un efecto continuo porque le da más 1 a las cartas de coste 1. Entonces Spectrum también bufa Cazar. Entonces juegas Cazar, juegas Blue Marvel, por ejemplo. ¿Vale? Juegas Cazar, juegas Blue Marvel y con eso le vas a estar dando más 2 a todas tus piedras, más Spectrum, más 4 a todas las piedras. Y Spectrum también bufa Cazar, también bufea Blue Marvel. Entonces eres una especie de mazo Su, tipo Shana Kazar, como por ahí. Entonces tú puedes hacer eso, puedes meter Ant-Man también, por ejemplo. Ant-Man es una carta que también se bufa con Cazar, porque también es de coste 1, que también se bufa con Spectrum. ¿Vale? Entienden más o menos la idea, ¿no? Thanos continuos. Entonces puedes meter Capitán América, puedes meter Punisher. Entonces si estás empezando puedes meter esas cartas que pues son cartas como de un jugador que no tiene mucho tiempo jugando, pero que son sólidas. Mr. Fantastic, por ejemplo, ¿sabes? Entonces vamos a poner aquí continuo. Entonces, por ejemplo, aquí está Capitán América, Cosmo también tiene un efecto continuo, Luke Cage tiene un efecto continuo, Mobius. Todas estas cartas se bufan con Spectrum. Puedes jugar Wong, por ejemplo, y que Spectrum se active 2 veces. Puedes jugar Miss Marvel, no lo recomendaría porque como tienes muchas cartas de coste 1 es difícil que dé el bono, pero puedes jugar
Iron Man, que también es continuo y también bufa. ¿Sabes? Dinosaurios continuo. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Las gemas, cartas de coste 1 para cazar. Eso también es una idea interesante a explorar. Ustedes pueden googlear, por ejemplo, Thanos continuo, o buscarme en Twitter, o en el Discord. Oye, voy a una lista de Thanos continuo. Bueno, con mucho gusto les paso una lista. Entonces, esa es una idea. También les mostré ya la versión o la forma natural, ¿no? De jugar con Blob y Mockingbird. Puedes jugar, por ejemplo, también... Vamos a verlo en las listas, por ejemplo, que ya tengo abiertas acá. Aquí tengo abiertas algunas listas con mazos de Thanos. Esta es otra cosa importante que ustedes tienen que notar. Jeff es una carta que normalmente casi siempre quieres llevar, ¿no? Porque es una carta buena por sí sola, ¿no? Y justamente si no te salen las gemas, tienes que tener algo que bajar, ¿no? Entonces, una o dos cartas de coste barato. En este caso, por ejemplo, Jeff y Red Guardian o Jeff y Nocturna. No son malas cartas. Ahorita que salió Copycat, puedes llevar Copycat también. Esto es un pilar fundamental en muchos mazos de Thanos. No te lo muestro porque yo todavía... Ah, no, ya lo tengo. Esta semana lo abrí, de hecho. Esta semana lo abrí porque salió en la misma semana que Thanos. Full Obsidian es un clásico de clásicos en el mazo de Thanos desde el momento en el que salió. Una 4-10, carta sólida. Solo la puedes jugar en donde haya una carta de coste 1. En Thanos siempre vas a tener una carta de coste 1 en las 3 locaciones normalmente. Porque vas a tener las gemas que cuestan 1. Entonces Cool Obsidian también es una carta que puedes llevar prácticamente en todos tus mazos de Thanos. Cool Obsidian, Blob, Mockingbird son los pilares, yo creo, fundamentales, ¿no? Profesor X, por ejemplo, miren, aquí vemos la idea general de Psylocke, como les había explicado al principio. Psylocke y varias cartas de coste 5, varias cartas de coste 6, porque en el principio juegas con las gemas o con alguna de estas cartas que te salgan, que son cartas buenas en sí mismas. Y si no te salen las cartas bajas en los primeros turnos, pues haces Psylocke en el 3. Y en el 4 pues ya puedes hacer Bala de Cañón o Legión, Profesor X, ¿no? De la misma forma aquí está Visión. Aquí está lo que les explicaba, ¿no? Varias cartas de coste 6, aunque este mazo no tiene un win rate muy elevado y no tiene block. Vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí por ejemplo un Thanos Continuous. Fíjense, junto con Rabona. Ahí está el Ant-Man del que yo les hablaba, una versión con Tena, porque con las gemas es sencillo que Tena se bufe. Pero Rabona tiene continuo, Cosmo tiene continuo, Mobius tiene continuo. Hop Summers, bueno, Hop Summers es Hop Summers, la puedes meter en cualquier mazo, ¿no? Continuo. A Blob se lo acaban de quitar. Antes tenía un continuo que no le permitía moverse. Pero miren, todo básicamente tiene continuo, más 3 gemas que llevan continuo. Aquí está Spectrum, que da más 2 a las cartas de continuo. Ant-Man va a ser sencillo que se bufe porque tienes muchas gemas. Aquí hay una versión un poco más sencilla, por ejemplo, Ant-Man Dazzler, que también es continuo, Armor, puros continuos, como lo había explicado, ¿no? Esta tiene bajo win rate, no sé si es alguien que no tiene muchos juegos, pero no es una mala idea en términos generales, es una buena forma de empezar con Thanos continuo. Este es un jugador que pues, no ha tenido muy buen desempeño, pero la lista no me parece para nada mala. Entonces yo creo que también pueden empezar por acá. Si están empezando es muy probable que tengan casi todas estas cartas y les va a ir muy bien. En este mismo caso aquí hay otro pilar fundamental también. Cuando tú estás jugando Thanos y tú no estás llevando el combo de Killmonger Dead, si tú no quieres destruir tus gemas pero estás en un meta de Killmonger, porque todo mundo, haz de cuenta, no lo sé, te voy a poner un ejemplo, estás en un meta de Shanna Cazar como estuvimos nosotros hace algunos meses en el 2024, y todo mundo quería llevar a Killmonger, ¿no? Para ganar a la Shanna y romper todas las cartas de coste 1. Sí, Shanna se jugó mucho. Tú puedes protegerte de un meta de Killmonger jugando Calleira, ¿no? Porque esto evita que tus gemas se destruyan con Killmonger. Además de que esto hace que tus gemas no se destruyan también por las locaciones. Entonces, por ejemplo, si hay Dominio de la Muerte, Altar de la Muerte, cualquier locación de ese estilo que destruye las cartas, Boromir que destruye la primera carta que bajas, tú puedes sorprender al oponente, bajar Calleira y de pronto poner una gema en Dominios de la Muerte y ganarla, porque el oponente tal vez no tiene cartas para ponerla en Dominios de la Muerte, ¿no?
Y de la misma forma, en algún momento cuando Calleira salió, se volvió pilar fundamental de Thanos. Ahora no todo mundo la usa, depende de cuántos Shang-Chi haya en el meta. Pero si tú estás jugando un mazo de Thanos que tiene Blob, y tiene Red Hulk, y tiene Mockingbird, y tiene alguna otra carta de coste 6, ¿sabes? Sasquatch, Scar, la que quieras. Pues Shang-Chi va a ser un problema. Si tú estás en una versión con muchas cartas de coste 6 y tienes un meta con muchos Shang-Chi, porque hay alguna carta de coste 6 que hay que destruir sí o sí, o bueno, de poder elevado. Si tú tienes cartas de poder elevado más que de coste 6, ¿no? Porque algunas cartas de coste 5 pueden tener alto poder también, como el dinosaurio, Ronan. Puedes llevar a Calleira y jugar un poquito más a protegerte, ¿no? Entonces, Thanos continuos. Thanos con muchas cartas de coste 5 y de coste 6. Thanos con Killmonger y Dead. Aquí podemos ver alguna otra idea. Por ejemplo, mira, este es un Thanos más natural, ¿no? Psylocke para rampear las cartas de coste 5. Y miren, de coste 6 tiene 1, 2, 3, 4, 5 cartas, ¿no? Psylocke para rampear alguna de estas cartas en turno 5, jugar alguna otra en turno 6. Calleira para proteger las gemas y Shang-Chi. Hop Summers, siempre vas a tener una piedra para rampearte. Entonces esto hace que con Hop Summers en turno 3 juegas una gema sobre Hop Summers en turno 4 y entonces en turno 5 ya tienes un coste 6, en turno 6 tienes otra. Además de que Mockingbird ya te puede costar 1 o 0, ya te puede costar medio gratis. Puedes tener espacio para una carta tech. Visión siempre es una carta buena. Entonces ese yo creo que es una buena forma, ¿no? De jugar Thanos. Otra forma de jugar Thanos, como te explicaba, puedes meter Blink, porque como llevas muchas cartas de coste alto, por ejemplo, si tú le haces Blink a alguna gema, normalmente vas a poder traer alguna carta útil como Calleira, como Cool Obsidian. Si tú por alguna razón, no sé, ya tienes en el campo a Jeff y a Red Guardian y en la mano tienes a Psylocke, por ejemplo, y en el campo alguna de estas dos, o sea, ponle que las cartas de coste barato ya no hay muchas, o las tienes en la mano o en el campo, pues de pronto una gema se puede convertir en una de las cartas de coste grande, ¿no? O tú puedes incluso quitar una Hop Summers y como tienes al Cool Obsidian en la mano, la Hop Summers automáticamente se va a volver una carta de coste 6, por ejemplo. Hop Summers en el campo, Cool Obsidian en la mano. Sabes que todo lo que te queda en el mazo es de un coste mayor a Hop Summers. Bueno, no importa que sea menor, Blink siempre va por una carta de coste mayor. Entonces juegas a Blink sobre Hop Summers, te das la energía, Hop Summers se esconde y te trae a una carta de coste 6 obligatoriamente, ¿no? Entonces también es una buena idea. Una o dos cartas tech, Red Guardian y Calleira. Puede ser Mobius y Calleira, puede ser Nocturne y Copycat, puede ser cualquiera de ese estilo de cartas de coste 3, ¿no? Que te ayuden a jugar contra el meta actual. Un par de cartas de coste 2, normalmente Psylocke y Jeff son las que vas a llevar siempre. Cool Obsidian, Sasquatch y Blob, que son pieza fundamental. Eliges un par de cartas más de coste 6. Y bueno, aquí puedes jugar con Blink, puedes jugar con Visión. Aquí está Alliot, por ejemplo, en vez de Sasquatch, como lo hablamos hace un momento. Y miren, este tiene 68% de win rate en 25 juegos y es de junio. O sea, a la fecha que grabo este video no es muy viejo el mazo. Así que es una forma más, ¿no? Pero espero que les haya quedado claro la idea principal, ¿no? Hay muchas formas de jugar Thanos. Puedes jugar Thanos continuos, puedes jugar Thanos Killmonger Dead, puedes jugar Thanos Good Cards con cartas buenas de coste bajo. Pero recuerden, lo que no tienen que olvidar, Blob es pieza fundamental para contrarrestar a los Darkhawks que te tratan de contrarrestar a ti. Mockingbird es pieza fundamental porque baja casi siempre con muy poco costo por las gemas que están en el campo y son cartas que no empezaron en tu mazo. Básicamente Blob y Mockingbird, ¿no? Van siempre con Thanos. Thanos continuos, Thanos Killmonger Dead, Thanos Good Cards, Thanos con muchas cartas de coste 5 y coste 6 con la Psylocke. Con Thanos el cielo es el límite, tú deja volar tu imaginación, puedes jugar un mazo de Thanos con las cartas que quieras.
y va a funcionar porque aunque las cartas no se lleven entre sí o aunque las cartas sean de mucho coste, los turnos tempranos siempre los va a cubrir con las gemas. Eso es prácticamente todo el video. Esto es lo que les quería enseñar o lo que les quería mostrar. Yo les muestro el win rate de mi último mazo de Thanos, que es una versión Good Cards. Ustedes pueden jugar continuos, ustedes pueden jugar con Valkyria, ustedes pueden jugar con Killmonger Dead, ustedes pueden jugar con Hope Summers, ustedes pueden jugar como quieran. Pero el último que yo jugué a la fecha en la que grabo este video, aquí puedo mostrarles Good Cards Thanos, casi 60 partidas, casi 60% de win rate, un muy buen promedio de cubos en ranked normal, respetando las reglas básicas de Thanos, que es Blob más mínimo un par de cartas más de coste 6, en este caso Red Bull y Magneto, porque yo considero Mockingbird una carta de menor coste, o bueno, de poder elevado más que de coste bajo, o sea, para que Blob tenga que comer, ¿no? Un par de cartas tech de coste 3, alguna carta de coste 5 y de ahí para adelante, ¿no? Si tú quieres jugar con Psylocke, que también es algo importante, recuerden, yo reviso todo esto en marvelsnap.pro, tracker oficial de marvelsnap.son, marvelsnapson.com, marvelsnapson con z, son.com, página para la cual escribo algunos artículos de Marvel Snap. Y aquí pueden ustedes poner el nombre de la carta que quieran y ver qué es lo que está jugando la gente que tiene este tracker instalado en su computadora, ¿no? Por ejemplo, nosotros ponemos Thanos y aquí podemos poner o ver todo lo que la gente que tiene instalado está jugando, ¿no? Mira, este es de hoy, ¿no? 5 partidas, ya ha ganado las 5. Está jugando la versión de Psylocke y aquí tiene 2 cartas de coste 5 y varias cartas de coste 6. De la misma forma, aquí una versión con lo que les platicaba de Scar, porque normalmente tienes cartas de mucho poder para Blob. Mockingbird va prácticamente siempre. Miren, aquí hay una versión con martillos y no importa que no tengas, mira, tiene puras cartas de coste 3 para arriba y el Sabo, pero puras cartas de coste 3 y no importa, porque el turno 1 y turno 2 lo cubren las gemas. Aquí hay una versión de continuos, como les explicaba, con Blue Marvel, Kazar, Ant-Man. También tiene Dazzler, un copycat, que es una carta buena. Thanos siempre tiene espacio para jugar con la carta que tú quieras, ¿no? La versión de Psylocke, Jeff siempre va bien. Un par de cartas tech de coste 3, Fastos aparte. Tiene espacio para que juegues un Shang-Chi, para que juegues un Enchantress, para que juegues una Rogue según tu meta. Entonces pueden entrar aquí y revisar. El cielo es el límite. Miren esta versión con Black Swan. Con Black Swan haces que tus gemas cuesten 0 y todas las demás cartas son de coste 1. Las levantas con Falcon, con Bestia. Con Black Swan haces que cuesten 0. Es una idea interesante. El Titán siempre tiene, ¿no?, una buena forma de salir adelante. Entonces entren a esta página, revisen. La imaginación es el límite. Tienes pocas cartas, estás empezando. Juega Thanos continuos. Aquí una versión, miren, con muchas cartas de coste 5 y todavía es de julio. Tiene Psylocke, varias cartas de coste 5 porque las puedes acelerar con Psylocke. Una versión con perrito, esto no la mencioné, pero en su momento Thanos Lockjaw, con las gemas puedes jugar sobre Lockjaw. Entonces, y ahora que lo puedes hacer más de una vez por turno, porque lo nerfearon, lo volvieron a cambiar, bla bla bla. Lockjaw es una carta increíble para Thanos también, ese es un gran arquetipo. Entonces, Thanos continuos, Thanos destrucción, Thanos Lockjaw, Thanos Good Cards, tú eliges. Recuerda, si amas alguno de estos mazos, que no se te olvide compartírmelo por Twitter, compartirlo por Discord, intercambiemos opiniones. Gracias a todos ustedes por ver este video que dije que iba a ser de media hora y tardó 40 minutos. Espero que lo disfruten. En este momento corto y voy a empezar a grabar la guía de Deadpool's Diner. Si tú ves este video en un futuro, ese evento seguramente ya terminó o no sé si salga algo parecido, pero muchas gracias a todos por estar. Seguramente nos estaremos viendo en un ratito por stream. Recuerden, estamos en la plataforma morada casi todos los días, entre la tarde y noche horario mexicano. Les dejo los enlaces por abajo. Muchas gracias por ver. Recuerden suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas bonitas que ustedes hacen. Y como siempre, si se van con una sonrisa, grabar valió la pena. Chau, chau.